Tras la muerte de mis padres, mi hermano me echó de casa. En la lectura del testamento, se burló, disfruta ser indigente. Pero el abogado anunció una última cláusula. Al saber mi fortuna, mi hermano se desmayó. Mi nombre es Adelaide Vance, y estaba parada junto a los ataúdes de mis padres cuando mi tío se inclinó y susurró. Mañana tienes que desalojar la casa. La propiedad Vance se queda con los hombres Vance. Siempre ha sido así. 2 días después de su funeral, encontré mis pertenencias tiradas en la lluvia. Pero esto es lo que el tío Teodore no sabía. Mi madre había pasado 8 años preparándose para este momento exacto. 8 años de reuniones secretas con abogados. 8 años construyendo algo que él no podría tocar. Antes de contarles lo que sucedió en la lectura del testamento, permítanme llevarlos al principio. Al día en que todo terminó y, de alguna manera, todo comenzó. La lluvia comenzó durante el elogio. La iglesia episcopal de San Andrés en Hartford había visto días mejores. Ese tipo de iglesia antigua de Connecticut con vitrales que arrojaban sombras de colores sobre los gastados bancos de madera. Mis padres se casaron aquí en 1996. Ahora, 29 años después, 80 personas llenaban esos mismos bancos para despedirse. Yo estaba sentada en la primera fila, mi vestido negro aún húmedo por la caminata desde el coche, un pañuelo arrugado metido en mi manga. El pañuelo había estado allí desde el velorio de esa mañana, cuando me derrumbé mirando las manos de mi madre. Manos que habían sostenido las mías a través de cada pesadilla infantil, cada desamor adolescente, cada momento en que pensé que no era suficiente. Esas manos estaban ahora cruzadas sobre su pecho, perfectamente quietas. Mal. Todo esto estaba mal. El tío Teodore estaba en el podio, su traje Hugo Boss perfectamente cortado, su voz con ese tono particular de un hombre que cree en su propia actuación. Había estado hablando durante 7 minutos sobre mi padre. Harrison Vance era un hombre de principios, dijo Terence, su Rolex captando la luz mientras gesticulaba. Construyó su empresa de construcción desde cero. Creía en el trabajo duro, en la familia, en la tradición. Me enseñó todo lo que sé sobre lo que significa ser un hombre Vance. Sentí que la mano de mi abuela se apretaba en la mía. La esposa de Teodore, Patricia, estaba sentada al otro lado del pasillo, con un vestido negro Chanel, su teléfono boca abajo en su regazo, pero sus dedos se crispaban hacia él cada pocos segundos. Lo había revisado 2 veces durante la oración inicial. Harrison sabía, continuó Teodore, que algunas cosas merecen ser preservadas, que el legado importa, que el nombre Vance significa algo. Finalmente mencionó a mi madre 2 veces. Y a Jennifer, su esposa devota, que lo apoyaba en todo. Eso fue todo. Jennifer, la esposa devota. No Jennifer, que había sobrevivido a 2 años de quimioterapia. No Jennifer, que había asistido a un jardín de lavanda todas las mañanas durante 28 años. No Jennifer, que había mantenido unida a esta familia mientras mi padre construía su negocio y sus principios y su creencia de que los hijos importaban más que las hijas. Solo Jennifer, la esposa devota. Quería levantarme. Quería gritar. Quería decirles a todos que mi madre había sido más que devoción, más que apoyo, más que la mujer callada detrás del nombre Vance. Pero la abuela Dorothy apretó mi mano con más fuerza, y cuando la miré, ella negó ligeramente con la cabeza. Sus ojos decían, todavía no. Espera. No entendí lo que estaba esperando. El servicio terminó. La gente desfilaba ofreciendo condolencias que se desdibujaban juntas. Tu padre era un buen hombre. Tu madre era tan dulce. Debes estar devastada. Sonreí. Les di las gracias. Acepté su simpatía mientras no sentía nada más que un agotamiento hueco que no tenía nada que ver con el duelo y todo que ver con los 28 años que pasé tratando de importar en una familia que había decidido antes de que yo naciera que las hijas no importaban. Estaba aceptando un abrazo de la señora Henderson, nuestra antigua vecina, cuando Teodore apareció a mi codo. Adelaide dijo en voz baja, tenemos que hablar de la casa. Las flores del funeral aún estaban frescas. Mi madre llevaba menos de 3 horas bajo tierra. Tío Teodore, dije, manteniendo mi voz firme. El testamento es solo papeleo.
Se alisó la corbata. ¿No sabes cómo se sentía tu padre acerca de estas cosas? ¿Cómo siempre ha manejado la herencia nuestra familia? Lo miré fijamente. Estábamos parados en el vestíbulo de la iglesia, el vitral proyectando sombras rojas y azules sobre su cabello perfectamente arreglado. Detrás de él, Patricia nos observaba, su expresión indescifrable. Los hijos heredan, dijo Theodore como si le estuviera explicando algo simple a un niño. Sé que eso es lo que creía papá. No se trata de creencia, Adelaide. Se trata de tradición. Se trata de mantener las cosas en la familia. Suavizó la voz, probablemente tratando de sonar razonable. Mira, entiendo que esto es difícil. Has estado viviendo allí, cuidando las cosas mientras tu madre estaba enferma. Lo aprecio. De verdad. La palabra aprecio saliendo de un hombre que había visitado a mi madre moribunda 3 veces en 2 años. Pero esa fue tu elección, continuó. Elegiste poner tu carrera en pausa. Yo no puse mi carrera en pausa. Soy enfermera titulada. Trabajaba en turnos de noche para poder estar allí durante sus tratamientos. ¿Correcto? Y eso fue noble, pero no cambia la realidad de la situación. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. La casa era de tu padre. La herencia era de tu padre, y Harrison me dejó muy claro muchas veces a lo largo de los años lo que quería. Mi garganta se sintió tensa. Lo que quería. Te doy una semana, dijo Theodore. Es generoso considerando que legalmente podría tomar posesión de inmediato. Una semana para sacar tus cosas. Busca un lugar. Incluso te ayudaré a buscar un apartamento si lo necesitas. Theodore, la voz de la abuela Dorothy, cortó sus palabras como un cuchillo a través de la seda. Había aparecido a nuestro lado. Todos sus 81 años, de apenas 1,6 metros de altura, pero de alguna manera ocupando todo el espacio del vestíbulo. Quizás podríamos guardar esta conversación para después de que todos hayamos tenido tiempo de llorar. Dorothy. La sonrisa de Theodore no llegó a sus ojos. Por supuesto. Solo estoy tratando de ayudar a Adelaide a planificar con anticipación. Nadie quiere que esto se alargue y sea difícil. No, dijo la abuela en voz baja. Me imagino que tú no. Había algo en su tono que hizo que la sonrisa de Theodore vacilara, pero se recuperó rápidamente, asintió a ambas y regresó hacia donde Patricia lo esperaba junto a la puerta. Los vi irse sin despedirse de nadie. Vi a Patricia inclinarse y susurrarle algo que hizo que la mandíbula de Theodore se tensara. Los vi subir a su BMW y marcharse. Ella tomó mi mano de nuevo, de la misma manera en que la había estado sosteniendo todo el día. Tu madre te amaba más que la lavanda y el sol, querida. ¿Recuerdas eso? Fue una frase tan extraña, tan específica. No sabía entonces que era una cita de una carta que aún no había leído. Una carta que lo explicaría todo. Regresé a casa del trabajo 2 días después y mi llave no funcionó. Era miércoles por la noche, poco después de las 7. Había trabajado un doble turno en Maplewood Senior Living porque el duelo hace que quieras ser útil, ser necesitado, ser cualquier cosa menos estar a solas con tus pensamientos. La señora Rosa me había tomado de la mano durante mi descanso para almorzar y me había hablado de perder a su propia madre. El señor Chin me había abrazado y me había dicho, fuiste una buena hija. Lo había mantenido bajo control. Había sido profesional. Había hecho mi trabajo. Y ahora estaba parada en la entrada de 127 Maple Drive, la casa donde crecí, la casa donde pasé los últimos 2 años cuidando a mi madre, y mi llave giraba en una cerradura que ya no me reconocía. Lo intenté de nuevo, confundida. Quizás el frío había deformado algo. Marzo en Connecticut podía ser brutal. Pero no, la cerradura había sido cambiada. El cerrojo también. Me quedé allí por un momento, mi maletín de enfermera pesado sobre el hombro, tratando de procesar lo que significaba. Luego caminé alrededor de la casa hacia el garaje. Ahí es donde encontré mi vida. Cajas de cartón apiladas contra la pared del garaje. Mi ropa, mis libros, la caja de recetas de mi madre que me había dado la Navidad pasada, mi título de enfermería enmarcado de YU,
todo lo que poseía tirado en cajas empaquetadas apresuradamente, y como había llovido esa tarde. Una lluvia fría y miserable que coincidía perfectamente con la última semana. 2 de las cajas estaban empapadas. Pude ver el daño por el agua en mi título, la tinta corrida, 6 años de universidad, de dobles turnos en un restaurante para pagar la matrícula, de demostrar que podía hacer esto sin la ayuda de mi padre, reducidos a un trozo de papel deformado en una caja mojada. A través de la ventana, pude ver luces encendidas dentro de la casa. Movimiento en la sala de estar. Patricia pasó, copa de vino en mano, riendo de algo en su teléfono. Me vio allí parada bajo la lluvia, mirando mis pertenencias arruinadas. Sonrió, en realidad sonrió, levantó su copa de vino en un pequeño brindis y se alejó. Saqué mi teléfono y llamé a Teodore. Mis manos temblaban. Por el frío o por la rabia, no estaba segura de cuál. Respondió al segundo toque, como si hubiera estado esperando. Adelaide, cambiaste las cerraduras. La casa es legalmente mía, dijo, sin siquiera fingir disculparse. Las hice empacar cuidadosamente por una compañía de mudanzas. Si algunas cajas se mojaron, es desafortunado, pero apenas es mi responsabilidad. Su voz tenía ese borde ahora. El que significaba que había terminado de ser educado. Tienes 24 horas para recoger tus pertenencias antes de que las retire de la propiedad. ¿Retirar? Ese no es mi problema. Mira, Adelaide, sé que estás molesta, pero tal vez si hubieras logrado algo en lugar de hacer de enfermera de ancianos, no estarías en esta situación. ¿Haciendo de enfermera? 2 años de turnos de noche, 2 años de sostener la mano de mi madre durante la quimioterapia, 2 años de limpiar vómito y cambiar sábanas y cantarle las canciones que ella solía cantarme. 2 años de verla luchar y sufrir y sobrevivir solo para perderla ante un camionero que se quedó dormido en la primera 95. ¿Haciendo de enfermera? Ya veo, dije en voz baja. Bien. Me alegro de que nos entendamos. 24 horas. Colgó. Me quedé allí en la hierba mojada junto a mis cajas de pertenencias arruinadas, y no lloré. Estaba demasiado cansada para llorar, también. En cambio, me senté y comencé a revisar las cajas, buscando lo que se pudiera salvar. Fue entonces cuando lo encontré. Una caja de las cosas de mi madre, artículos que Teodore debió haber pensado que eran basura, sus guantes de jardinería desgastados por años de cuidar su lavanda, algunas fotografías de ella como mujer joven antes de conocer a mi padre, un libro de poesía que ella amaba, y al fondo, un sobrecolor crema con mi nombre escrito con su temblorosa caligrafía. Para Adelaide, cuando llegue el momento. Mi respiración se cortó. Conocía esa caligrafía. Eran las letras que había formado durante la quimioterapia cuando sus manos temblaban por la medicación. La había visto intentar escribir tarjetas de Navidad el año pasado, la había visto frustrarse cuando el bolígrafo no cooperaba. Había escrito esto mientras estaba enferma. Ella lo había sabido. No lo abrí. No allí, sentada en el césped mojado de la casa que se suponía que era mía. No podía. En cambio, saqué mi teléfono y llamé a la única persona en la que podía pensar. Diane Foster contestó al tercer toque. ¿Adelaide? ¿Todo bien? No, dije, y mi voz finalmente se quebró. No, no todo está bien. ¿Puedes? Necesito. ¿Dónde estás? La casa de mis padres, ex casa. Yo no me quedo allí. Voy en camino. 20 minutos. Llegó en 18. Diane se detuvo en su Honda Odyssey, me echó un vistazo a mí, a las cajas y a la casa con Patricia visible a través de las ventanas iluminadas y dijo, sube. Ya lidiaremos con tus cosas más tarde. Ahora mismo, te vienes conmigo. No puedo simplemente dejarlo todo. Si puedes, y lo harás, porque lo que sea que esté en esas cajas no vale una hipotermia. Abrió la parte trasera de su camioneta. Ayúdame a cargar lo que quepa. El resto puede esperar hasta mañana. Trabajamos en silencio, cargando cajas en su camioneta. Las mojadas las dejamos, ¿para qué? Cuando terminamos, eché un último vistazo a la casa. Mi casa, la casa que mi madre había convertido en un hogar,
la casa donde había plantado lavanda cada primavera y preparado cenas de domingo, y me había dicho que era suficiente, incluso cuando el silencio de mi padre decía lo contrario. Patricia todavía era visible en la sala de estar, el teléfono pegado a su oreja, riendo. Vamos, dijo Diane suavemente. Vámonos. El apartamento de Diane era pequeño, un dormitorio en un complejo de Hartford que había visto mejores décadas, pero era cálido y seco, y cuando me dio una taza de té y una manta, y me dijo que me sentara, sentí que algo en mi pecho finalmente se destensaba. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó. Negé con la cabeza. Todavía no. Necesito leer algo primero. El sobre estaba sobre la mesa de café donde lo había puesto, color crema y de alguna manera ominoso. Diane me vio mirándolo. ¿Tu mamá? Creo que sí. Lo encontré en una caja de sus cosas. Lo recogí, sentí su peso. Había algo más dentro además de papel. Algo pequeño y duro. Diane se acomodó en la silla frente a mí. ¿Quieres que te deje sola? No. Quédate, por favor. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta escrita en ese costoso papel de carta que mi madre guardaba en el cajón de su escritorio, el tipo que solo usaba para cosas importantes. Y debajo de ella, una tarjeta de presentación: Evelyn Cole, abogada de sucesiones, Harrison y Cole, Hartford, Connecticut. Dejé la tarjeta a un lado y desdoblé la carta. La caligrafía era peor de lo que recordaba. Debió haber escrito esto durante una de las malas semanas cuando la quimio hacía todo más difícil. Mi queridísima Adelaide. Si estás leyendo esto, entonces lo que temía ha sucedido. Tu padre y tu tío te han mostrado exactamente quiénes son. Quiero que sepas, yo lo vi. Siempre lo vi. No pude cambiar a tu padre. Dios sabe que lo intenté, pero pude protegerte. Hace 8 años, cuando fuiste aceptada en la escuela de enfermería y Harrison dijo, las niñas no necesitan educación costosa, tomé una decisión. Fui a ver a Evelyn Cole. Empezamos a planificar. Cada mes que le decía a tu padre que iba a citas médicas, yo me reunía con Evelyn. Cada vez que Harrison le daba dinero a Theodore para su negocio, yo estaba guardando dinero para ti. Cada vez que te decía que no eras suficiente, yo estaba añadiendo otro documento a tu expediente. Sé que estás sufriendo ahora. Sé que Theodore probablemente se quedó con la casa, probablemente te echó, probablemente te hizo sentir que no eres nada, pero cariño, no eres nada. Nunca lo fuiste. Contacta a Evelyn. Ella tiene todo lo que necesitas. Todos los papeles, todos los arreglos, todo lo que no pude darte mientras vivía. No eres una carga. Nunca lo fuiste. Eres lo mejor que hice. Te amo más que a la lavanda y a todas las cosas buenas. Mamá. PD, no confíes en Theodore. Pregúntale a Evelyn sobre las preguntas que le pedí que investigara. Pregúntale sobre los registros del Hospital General de Hartford, 1973. Pregúntale por qué no hay certificado de nacimiento para Theodore Calvel en el hospital donde dice haber nacido. Leí 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. 8 años. Ella había estado planeando esto durante 8 años. Todas esas citas médicas. Todas esas tardes en las que me pedía que la llevara a Hartford y esperara en el coche. Había pensado que estaba lidiando con facturas médicas, papeleo de seguros, cosas demasiado aburridas para involucrarme. Ella me había estado construyendo un futuro. Adelaide. La voz de Diane parecía venir de muy lejos. ¿Qué dice? Le entregué la carta, no podía hablar. Diane la leyó en silencio, su expresión cambiando de confusión a comprensión a algo parecido al asombro. Cuando terminó, miró la tarjeta de presentación y luego regresó a mí. Tu mamá era una mujer fuerte, dijo. Un sonido salió de mí que pudo haber sido una risa o un sollozo. Nunca dijo nada, ni una sola vez en 8 años. Porque si lo hubiera hecho, alguien habría intentado detenerla. Diane dejó la carta con cuidado. Adelaide, ¿entiendes lo que esto significa? Te dejó algo. Algo que Theodore no puede tocar. ¿Pero qué?
¿Qué podría tener ella que papá no controlara? No lo sé, pero esta Evelyn Cole sí lo sabe. Diane tomó la tarjeta de presentación. Son casi las 8. Es muy tarde para llamar esta noche. Pero a primera hora de la mañana. No, le quité la tarjeta ahora. Llamo ahora mismo. El número fue al buzón de voz. Esperado a las 8 de la tarde un miércoles, pero la grabación decía, ha contactado a Evelyn Cole en Harrison y Cole. Si se trata de un asunto urgente de sucesión, presione 1 para contactar a nuestro servicio de contestación. Presioné 1. Una mujer respondió. Profesional, eficiente. Servicio de contestación de Harrison y Cole. Mi nombre es Adelaide Vance. Necesito hablar con Evelyn Cole sobre la herencia de mi madre. Un silencio. Jennifer Calvel. Un momento, por favor. La música de espera sonó por menos de 30 segundos antes de que se cortara y una nueva voz tomara la línea. Más vieja, segura. Señorita Calvel, soy Evelyn Cole. He estado esperando su llamada. Mi respiración se cortó. ¿Ha estado? Su madre dejó instrucciones muy específicas. Si usted no me contactaba dentro de una semana de su muerte, yo debía comunicarme con usted, pero tenía la sensación de que encontraría la carta antes. Una pausa. Lamento mucho su pérdida, Adelaide. Jennifer fue una mujer excepcional. Usted la conoció. Conocí a la Jennifer de hace 8 años. Nos reuníamos mensualmente. Fue una de las clientas más deliberadas que he representado. La voz de Evelyn se suavizó. Me imagino que tiene preguntas. No sé ni qué preguntas hacer. Entonces permítame decirle lo que sucede a continuación. Hay una lectura formal del testamento programada para el próximo jueves a las 2 de la tarde. Los testamentos de ambos padres deben leerse juntos. Theodore ya ha sido notificado. Me gustaría que asistiera. No entiendo. Si papá le dejó todo a Theodore. El testamento de su padre representa solo una porción de la herencia combinada de sus padres, dijo Evelyn con cautela. La herencia de su madre es separada y sustancialmente diferente. La habitación pareció inclinarse. Diferente. Eso es algo que preferiría discutir en persona con todas las partes presentes. Pero Adelaide, necesito que confíe en mí hasta entonces. ¿Puede hacer eso? Miré a Diane, que me observaba con los ojos muy abiertos. Pensé en la carta, en 8 años de planificación secreta, en mi madre, a quien yo pensaba que solo estaba sobreviviendo, en realidad preparándose. Sí, dije. Puedo esperar. Bien. La veré el jueves a las 2 de la tarde Harrison y Cole, centro de Hartford, el edificio de arenisca en Salem Street. Colgó. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono, Diane mirándome, la carta de mi madre sobre la mesa de café entre nosotras. ¿Qué dijo?, preguntó Diane. Dijo que la herencia de mi madre es separada de la de mi padre. Dijo que es diferente. Sustancialmente diferente. ¿Qué significa eso? No lo sé. Recogí la carta de nuevo, releí el postdata sobre Theodore y el Hospital General de Hartford, pero creo que significa que mi madre sabía cosas. Cosas que nunca le dijo a nadie. Afuera, la lluvia había comenzado de nuevo, golpeando las ventanas del pequeño apartamento de Diane. Pensé en Patricia en mi casa bebiendo vino, en Theodore cambiando las cerraduras antes de que mis padres estuvieran fríos en la tierra, en 28 años de que me dijeran que no importaba. Y pensé en mi madre reuniéndose con un abogado cada mes durante 8 años, construyendo algo en secreto, protegiéndome de la única manera que sabía. ¿Qué hago hasta el jueves?, pregunté. Diane sonrió. Esperas, y déjalos pensar que han ganado. La llamada llegó 3 días antes de la lectura del testamento, a las 10 de un lunes por la noche. Estaba sentada en la cocina de Diane tratando de estudiar para mi examen de recertificación y fallando en absorber nada. El nombre de Theodore iluminó la pantalla de mi teléfono y mi estómago se hundió. Diane, que estaba preparando té, vio mi expresión. No contestes. Tengo que hacerlo. Realmente no tienes. Pero contesté, porque lo que Theodore quisiera, era mejor saber lo que preguntarme.
Contesté. Tío Teodore, Adelaide. Su voz era diferente, amigable, casi cálida, lo cual era extrañamente peor que hostil. Esperé. Sé que podría haber manejado las cosas mejor, continuó. El momento, la forma en que lo hice. Tienes razón en estar molesta. Fui insensible. La disculpa sonó ensayada. Imaginé a Patricia aconsejándolo, diciéndole qué decir. Quiero arreglar esto, dijo Teodore. He redactado un acuerdo simple. Firmas cualquier derecho a impugnar la herencia, y a cambio, te daré $15,000 en efectivo. Corte limpio, sin resentimientos. Suficiente para que te asientes en un lugar agradable. $15,000 por la casa donde crecí. Por 2 años cuidando a mi madre mientras él visitaba 3 veces. Por cada desprecio, cada roce, cada momento en que mi padre y su hermano me hicieron sentir que estaba ocupando un espacio que debería pertenecer a alguien más digno. No, dije. Dije, no, tío Teodore, punto. Su voz se endureció al instante. Estás cometiendo un error. Lo sabes, ¿verdad? Un error enorme. Esa es mi elección que hacer. ¿Lo es? Porque desde donde yo estoy sentada, no tienes opciones. No tienes casa. No tienes apoyo familiar. Eres una enfermera de 28 años viviendo en un sofá, y estás a punto de enfrentarte a un testamento que ha estado vigente durante años. Hizo una pausa. Estoy tratando de ayudarte a evitar la vergüenza, Adelaide. Estoy tratando de darte una salida con algo de dignidad. ¿Dignidad? Del hombre que había tirado mis pertenencias a la lluvia. Te veré en la lectura del testamento, tío Teodore. Bien. Prácticamente escupió la palabra. Pero recuerda esta conversación cuando salgas de esa sala sin nada. Recuerda que intenté ser generoso. Lo que suceda después depende de ti. La línea se cortó. Dejé el teléfono con las manos temblorosas. Diane me puso una taza de té enfrente. ¿Qué quería? Me ofreció $15,000 para renunciar a cualquier derecho de impugnación. $15,000. Ella silbó. Está asustado. ¿O está tratando de comprarme barato? No. Diane se sentó frente a mí y sacó su propio teléfono. Alguien que está seguro no hace ofertas. Espera a la lectura del testamento y deja que el papeleo hable por sí mismo. Empezó a escribir. ¿Cómo se llama su negocio? Calvel Properties. ¿Por qué? Los dedos de ella volaron sobre la pantalla de su teléfono. Después de un momento, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Ella volteó su teléfono. En la pantalla había un artículo de noticias de hace 3 meses, desarrollador local enfrenta ejecución hipotecaria de propiedad en Greenwich. Escaneé el artículo. El nombre de Teodore aparecía varias veces. También las frases, pérdidas significativas de inversión y deuda creciente. Sigue leyendo, dijo Diane. Otro artículo de hace 2 meses, pérdida de inversión de $800,000 de Calvel Properties plantea preguntas. Y otro de hace un mes, pareja de Greenwich incumple hipoteca. Miré a Diane. Está arruinado. No solo arruinado, ahogándose. Mira el Instagram de Patricia. Lo busqué en mi teléfono. El feed de Patricia, usualmente lleno de bolsos de diseñador y aperturas de galerías y fotos de su casa de Greenwich, había cambiado. Las publicaciones recientes eran todas sobre minimalismo y encontrar contentamiento en la simplicidad y la alegría de la reducción de tamaño. Código para ya no podemos permitirnos nuestro estilo de vida. Él no solo quiere la casa, dije lentamente. La necesita. Está contando con la herencia de papá para salvarlo. Lo que significa, dijo Diane, que probablemente ya le ha dicho a los acreedores que recibirá una herencia. Probablemente ya ha hecho promesas basadas en dinero que pensaba que iba a llegar. Pensé en la desesperación de Teodore en el teléfono, en la sonrisa de Patricia a través de la ventana, en cómo ambos me habían estado observando en el funeral, calculando. No eran solo codiciosos. Estaban desesperados.
Y las personas desesperadas hacen cosas terribles. Evelyn me dijo que no reaccionara, dije. Que no firmara nada, solo que esperara. Entonces eso es lo que haces. Diane me apretó la mano. Jueves, son 3 días. Puedes esperar 3 días. Recogí la carta de mi madre, la releí. No confíes en Theodore. Mamá lo había sabido. De alguna manera lo había sabido. ¿Qué es esa postdata sobre los registros del hospital, P? Preguntó Diane. Los registros del hospital. Lo leí en voz alta. Pregúntale sobre los registros del Hospital General de Hartford, 1973. Pregúntale por qué no hay certificado de nacimiento para Theodore Calvel en el hospital donde dice haber nacido. Nos miramos. Eso es curiosamente específico, dijo Diane. Mamá no escribía cosas que no sintiera. Entonces, ¿qué crees que significa? Pensé en la desesperación de Theodore por ser reconocido como un Vance, en la forma en que se aferraba al apellido, a la tradición, a la idea de que merecía todo por su género. Creo, dije lentamente, que mi madre descubrió algo sobre Theodore, algo que él no sabe que nadie sabe. Y quería que tú tuvieras esa información o quería que Evelyn la tuviera. Miré mi teléfono. 3 días. Puedo esperar 3 días. Pero mientras lo decía, me pregunté qué más había descubierto mi madre en 8 años de planificación secreta. ¿Qué más había dejado para que yo encontrara? Y me pregunté si Theodore tenía idea de lo que estaba caminando a enfrentar. El jueves, la mañana de la lectura del testamento, visité la tumba de mi madre. El jardín conmemorativo de Hartford se encontraba en una colina con vistas al río Connecticut, el tipo de cementerio antiguo donde ángeles de mármol vigilaban parcelas que databan de 1800. Las tumbas de mis padres estaban en la sección más nueva, una al lado de la otra bajo un roble que sería hermoso en verano. Ahora, a finales de marzo, solo había ramas, barro y los últimos parches tercos de nieve. Había traído la banda del jardín de mi madre. Volví a la casa ayer con Diane como respaldo, con la intención de solo agarrar mis últimas cajas. Pero cuando vi el jardín de mamá, algo dentro de mí se rompió. La mayoría de las plantas estaban muertas o inactivas. Pero allí, en la esquina donde la cerca bloqueaba lo peor del viento invernal, algunos tallos habían sobrevivido. Crecimiento nuevo, morado, verde y frágil. Los corté con cuidado y los llevé conmigo. Ahora me arrodillé en la hierba mojada y los coloqué sobre la tumba de mi madre. Hola, mamá, dije en voz baja. Sé que no puedes oírme, o tal vez sí. No sé cómo funciona nada de esto. Un pájaro cantó en los árboles. Los sonidos del río subieron por la colina. Leí tu carta. Todas, en realidad. Me escribiste 3. ¿Lo sabías? Una para la caja que dejaste, una que Evelyn tiene para después de la lectura, y una que aparentemente es para más tarde. Evelyn no me diría cuándo es, más tarde. Rastré mis dedos sobre su nombre en el marcador temporal. La piedra permanente no estaría lista hasta otro mes. Jennifer Eleanor Vance, 1969 a 2025. Madre amada. Habían peleado por la inscripción. Theodore había querido que dijera esposa y madre amada. Yo insistí en solo madre. Fue la primera pelea que gané. No sé qué me dejaste, continué. Evelyn no me lo dirá. Dice que necesito escucharlo con Theodore allí, que querías que fuera así. Pero mamá, tengo miedo. ¿Qué pasa si no es nada? ¿Qué pasa si todo esto, la planificación, los secretos? ¿Qué pasa si papá se enteró y cambió todo? El viento se levantó, trayendo el olor a tierra mojada y principios de primavera. Theodore me ofreció $15,000 para que me fuera, para firmar papeles diciendo que no impugnaré nada. Parte de mí quería aceptarlo. No porque sea suficiente. No lo es. Me sequé los ojos. No había querido llorar. Pero entonces recordé a ella. Recordé la forma en que se levantaba temprano para atender este jardín. Incluso cuando estaba enferma, incluso cuando la quimio la agotaba tanto que apenas podía mantenerse en pie, salía allí a arrancar malas hierbas y regar la lavanda como si fuera lo más importante del mundo.
Levanté uno de los tallos que había traído, lo acerqué a mi nariz. El olor era débil pero inconfundible. Mi teléfono vibró. Diane, te recojo en 30. ¿Estás bien? Envié un mensaje de texto de vuelta al cementerio. Prepárate. Tengo que irme. Le dije a la tumba, a mi madre, al aire. La lectura es a las 2. Evelyn dice que te preparaste para esto, que pensaste en todo. Espero que tengas razón, mamá, porque no sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Me levanté, sacudí la hierba mojada de mis jeans. Te amo, dije. Te amo más que a la lavanda y a todas las cosas buenas. Eso es lo que solías decir, ¿verdad? Trataré de recordarlo cuando las cosas se pongan difíciles hoy, trataré de recordar que pensaste que valía la pena protegerme. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. Una cosa más. Y mamá, sobre Teodore y los registros del hospital, lo que sea que descubriste, lo que sea que quisiste que supiera, espero que sea suficiente. Espero que sea suficiente para que finalmente vean que no soy nada, que nunca lo fui. El viaje desde el cementerio hasta el centro de Hartford tomó 20 minutos. Diane conducía mientras yo me sentaba en el asiento del pasajero, tratando de ralentizar mi corazón acelerado. «Te ves bien», dijo Diane. Profesional. Había usado mi mejor atuendo, un vestido azul marino que solía guardar para entrevistas de trabajo, combinado con el blazer que Diane me había prestado. Mis scrubs de enfermería eran más cómodos, más yo, pero Evelyn había sugerido vestirme elegante. «Vas a entrar en una habitación con personas que te han subestimado toda tu vida», me había dicho cuando hablamos ayer. «Déjalos ver quién eres realmente». «¿Qué pasa si no hay nada?», le pregunté a Diane. «¿Qué pasa si mamá sobreestimó lo que podía hacer?». Llegamos a Harrison y Cole a la 1:45. El edificio era exactamente como Evelyn lo había descrito, una casa de arenisca en el distrito histórico, placa de latón brillante, ese tipo de bufete de abogados de dinero antiguo que probablemente había estado allí durante 100 años. A través de la puerta de vidrio, pude ver a Teodore y Patricia en el vestíbulo. Teodore estaba caminando de un lado a otro, revisando su Rolex cada pocos segundos. Patricia estaba sentada perfectamente quieta, su bolso Chanel en su regazo, su expresión en blanco. Parecían nerviosos. ¿Lista?, preguntó Diane. Toqué el reloj Timex de mi madre en mi muñeca. Lo había encontrado en la caja de sus pertenencias, aún marcando la hora. La correa de cuero agrietada por años de uso. Ella lo usaba todos los días, incluso después de que mi padre le ofreciera comprarle algo más bonito. «Estoy lista», dije. Salimos del coche. Me enderecé el vestido, respiré hondo, y entonces vi el segundo coche deteniéndose detrás de nosotras, un Lincoln Town Car, el tipo con chofer. La puerta trasera se abrió y la abuela Dorothy salió. Llevaba un vestido azul marino, su cabello plateado recogido perfectamente, y en su mano derecha, el anillo de zafiro que había admirado toda mi infancia. Me vio y sonrió. «Hola, querida», dijo. «Espero que no te importe que haya venido. Tu madre me pidió que estuviera aquí». Teodore había aparecido en la puerta, su expresión cambiando de nerviosa a confundida a algo parecido al miedo. «Jennifer quería que yo estuviera aquí», dijo la abuela simplemente. Tomó mi brazo, entrelazándolo con el suyo. «¿Entramos, Adelaide?» Juntas caminamos hacia la puerta, hacia Teodore y Patricia y lo que sea que mi madre había dejado atrás. Y mientras subíamos los escalones, la abuela me apretó el brazo y susurró: «Tu madre fue la mujer más inteligente que he criado. Confía en ella, querida. Confía completamente en ella». La puerta de Harrison y Cole se abrió. Adentro, Evelyn Cole estaba esperando, una carpeta en sus manos y una leve sonrisa en su rostro. «Señorita Vance», dijo. «Bienvenida. La estábamos esperando». La sala de conferencias en Harrison y Cole tenía una mesa de caoba lo suficientemente larga para 12 personas, aunque solo 6 de nosotras estábamos allí. La luz de la tarde se deslizaba a través de los altos ventanales, atrapando motas de polvo en el aire y haciendo que todo se sintiera suspendido, esperando. Evelyn Cole se sentó a la cabecera de la mesa, perfectamente compuesta en un traje carbón, su cabello plateado recogido en un elegante moño.
A su derecha estaba sentada Sarah Mitchell, una mujer más joven que fue presentada como asistente legal y testigo. El resto de nosotras nos acomodamos con una distancia cuidadosa. Theodore tomó el asiento más cercano a Evelyn, una jugada de poder, reclamando territorio. Patricia se sentó a su lado, sus uñas bien cuidadas golpeando la mesa con un ritmo nervioso que probablemente no se dio cuenta de que estaba haciendo. La abuela Dorothy se sentó a mi lado, su presencia sólida y tranquilizadora. Al otro lado de nosotras, Theodore no dejaba de mirar a la abuela con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Confusión quizás, o preocupación? Gracias a todos por venir, comenzó Evelyn, su voz clara y profesional. Antes de comenzar, quiero señalar que leeremos 2 testamentos hoy. El testamento de Harrison Vance y el testamento de Jennifer Vance. Son documentos separados con disposiciones separadas. ¿2 testamentos? Patricia frunció el ceño. ¿Por qué importa eso? Todo era propiedad conjunta. La expresión de Evelyn no cambió. No todo, resulta. Sentí que la mano de la abuela encontraba la mía debajo de la mesa y la apretaba. Theodore se alisó el Rolex con ese gesto practicado que había visto 1000 veces. Bien, terminemos con esto. Lea el testamento de papá primero. Muy bien. Evelyn abrió la primera carpeta y sacó varias páginas. Último testamento y legado de Harrison Alan Vance, fechado hace 14 meses, presenciado y notariado en el condado de Hartford, Connecticut. La sala quedó en silencio. Esto era. Evelyn leyó las disposiciones estándar, nombramientos de ejecutores, pagos de deudas, instrucciones funerarias. La voz de mi padre parecía resonar a través de sus palabras, ese tono particular de certeza que siempre había tenido, el tono que decía que sabía exactamente cómo debía funcionar el mundo. Luego llegó a la distribución de bienes a su hermano, Theodore Robert Vance. Dejo el 60% de mis bienes personales, incluyendo mi vehículo, mis herramientas y equipo de taller, y mi parte de todas las cuentas financieras mantenidas conjuntamente con mi esposa, Jennifer. Theodore asintió lentamente, la satisfacción extendiéndose por sus facciones. 60%, no el 70% que probablemente esperaba, pero lo suficientemente cerca. A mi hija, Adelaide Lynn Vance, dejo el 40% de mis bienes personales restantes. Parpadeé. ¿40%? Esperaba cantidades simbólicas, tal vez 10 o 15%. Algo para evitar parecer completamente desalmado, pero lo suficientemente pequeño como para dar el punto. 40% de los bienes restantes, murmuró Patricia, haciendo los cálculos. Después de deudas y gastos, así que básicamente las cuentas de papá sumaron aproximadamente $95,000. Dijo Theodore, su voz adoptando ese tono magnánimo, el que significaba que pensaba que estaba siendo generoso. Después de los costos de sucesión, obtendrás quizás $38,000. Adelaide, más de lo que esperaba que papá te dejara, honestamente. Me sonrió como si me estuviera haciendo un favor. El agarre de la abuela en mi mano se tensó, pero su voz era tranquila y controlada. Theodore, quizás podrías dejar que la abogada termine. ¿Qué queda por terminar? Se reclinó en su silla, un brazo sobre el respaldo. La casa es de papá. El dinero es de papá. Soy el heredero principal. Adelaide obtiene un premio de consolación, lo cual es generoso dadas las circunstancias. Patricia había sacado su teléfono, probablemente ya calculando cómo usar la parte de Theodore para pagar sus deudas. En realidad, dijo Evelyn, su voz cortando la satisfacción de Theodore como un bisturí. Queda bastante por discutir. Algo en su tono hizo que la sonrisa de Theodore vacilara. El testamento de Robert representa solo una porción de la herencia combinada de sus padres, continuó Evelyn, cerrando la primera carpeta y abriendo la segunda. La herencia de su madre es separada y significativamente mayor que la de su padre. La habitación se quedó muy quieta. Separada. Theodore se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir separada? Mamá no tenía su propia herencia. Era ama de casa. Todo lo que tenía venía de papá. Eso no es exacto, señor Vance. Es exacto. Theodore se puso de pie como si la altura le diera autoridad.
Yo conozco a mi propia familia. Cualquier pequeña cuenta de ahorros que mamá pudiera tener, no cambia nada. Papá dejó claras sus intenciones durante décadas. El hijo hereda. La hija toma lo que se le da y está agradecida. Se giró hacia mí, y el veneno estaba de vuelta, agudo y familiar. La voz de Evelyn no era fuerte, pero detuvo a Theodore a mitad de la frase. Siéntese. El mandato fue tan inesperado que Theodore en realidad obedeció, dejándose caer en su silla. Entiendo que tiene opiniones sobre cómo deberían distribuirse los bienes de sus padres, continuó Evelyn, su tono como seda envuelta en acero. Pero este es un procedimiento legal, no una discusión familiar. El testamento de su madre contiene disposiciones específicas que anulan sus suposiciones. Si interrumpe de nuevo, le pediré que se vaya, y puede recibir la información por escrito. Patricia agarró el brazo de Theodore, susurrándole algo urgente. Él se reclinó, la mandíbula apretada, la furia irradiando de él en oleadas. Evelyn recogió la segunda carpeta con un cuidado deliberado. Y ahora dijo, abordamos el asunto de la herencia de Jennifer Eleanor Vance. Último testamento y legado de Jennifer Eleanor Vance, leyó Evelyn, su voz medida y clara. Actualizado hace 18 meses, presenciado por mí y un notario público del condado de Hartford. El testador fue evaluado por la doctora Sarah Hammond, psiquiatra certificada, y declarado plenamente competente para ejecutar este documento. Miró directamente a Theodore y lo vi venir antes de que él siquiera hablara. Hace 18 meses. Su voz era tensa. Mamá estaba en medio de la quimioterapia hace 18 meses. Su juicio estaba comprometido. ¿Medicamentos? Estrés. Anticipé esa preocupación, respondió Evelyn con calma. Produjo un documento y lo deslizó por la mesa. Por eso tengo la evaluación escrita de la doctora Hammond confirmando la plena capacidad cognitiva de su madre en el momento de la firma. Luego colocó una unidad USB sobre la mesa. El pequeño rectángulo negro pareció absorber todo el aire de la habitación. También tengo documentación en vídeo de la firma en sí, continuó Evelyn. Su madre no quería ambigüedad. Se grabó explicando cada decisión en este documento. El vídeo dura 34 minutos y está disponible para su revisión si alguien desea impugnar su competencia. El teléfono de Patricia había dejado de moverse. Miró fijamente la unidad USB como si pudiera explotar. Eso es. Theodore tragó saliva. Eso es muy minucioso. Su madre era una mujer minuciosa, señor Vance. Los labios de Evelyn se curvaron ligeramente. Ahora, la señora Vance dejó una carta que específicamente me pidió que leyera en voz alta a todos los presentes. Levantó una sola hoja de papel de carta color crema, ese tipo costoso. La reconocí de inmediato. El papel especial de mi madre, el que guardaba en el cajón de su escritorio para correspondencia importante. La caligrafía era temblorosa pero deliberada, escrita durante la quimioterapia cuando sus manos le temblaban. A aquellos a quienes amo, leyó Evelyn, y mi garganta se tensó. Si están escuchando esta carta, entonces me he ido, y ha llegado el momento que temía. Theodore se había quedado muy quieto. Los amo a todos. Quiero que sepan eso primero, pero el amor no me ciega. Evelyn hizo una pausa, mirándonos para asegurarse de que estábamos escuchando. Lo estábamos. Ninguno de nosotros podía apartar la mirada. Durante 35 años, vi a Harrison favorecer a Theodore de maneras que ni siquiera él reconocía, su favoritismo. Era simplemente como veía el mundo. Los hijos importan. Las hijas sirven. No pude cambiarlo. Créanme, lo intenté. Mis manos temblaban. El agarre de la abuela las estabilizó. Cuando nació Adelaide, Harrison dijo, quizás la próxima vez tendremos un niño, punto. Abracé a mi hija en mis brazos y le prometí en silencio que ella nunca sería, la próxima vez, para mí. Un sonido escapó de mí. Mitad risa, mitad sollozo. Nunca supe eso. Nunca supe que eso había dicho cuando nací. Evelyn continuó leyendo, su voz profesional llevando las palabras de mi madre a la luz. Vi a Adelaide crecer trabajando el doble por la mitad del reconocimiento.
Vi cómo pagaba su propia matrícula en enfermería mientras Theodore recibía todas las ventajas. La vi volver a casa para cuidarme durante los peores 2 años de mi vida. Cambiando mis sábanas cuando estaba demasiado enferma para moverme, sosteniendo mi mano durante la quimioterapia, cantándome las canciones que yo le cantaba a ella cuando era bebé. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. No intenté detenerlas. Theodore visitó 3 veces. 3 veces en 2 años. Patricia emitió un pequeño sonido ahogado. No escribo esto para condenar a mi cuñado, leyó Evelyn. Escribo para explicar por qué tomé las decisiones que tomé. Los bienes que le dejo a Adelaide no son una recompensa. No son favoritismo. Son el equilibrio que no pude proporcionar mientras vivía. Son lo que ella siempre mereció. El rostro de Theodore se había puesto pálido, pero su mandíbula estaba firme. Si Theodore escucha esto y se siente enojado, lo entiendo. Pero le pido que considere, ¿por qué se siente con derecho a todo? ¿Quién le enseñó eso? ¿Y qué hizo para ganárselo aparte de nacer varón? El silencio en la sala era absoluto. Evelyn levantó la vista de la carta. La carta concluye con: Adelaide, mi querida niña, nunca eres una carga. Eres mi corazón. Vive bien, sé feliz y nunca dejes que nadie te diga que no mereces todo lo bueno. Con todo mi amor, por siempre, mamá. Punto. No podía hablar, no podía respirar. La abuela me presionó un pañuelo en la mano. Ahora, dijo Evelyn en voz baja, dejando la carta con reverencia. Discutamos lo que su madre realmente le dejó. Primero, dijo Evelyn, sacando un documento de la carpeta. La casa. Theodore se enderezó. La casa es parte de la herencia de papá. Siempre estuvo a su nombre. En realidad, Evelyn deslizó el documento por la mesa. No lo estaba. Miré a Theodore agarrar el papel, sus ojos escaneando frenéticamente. Hace 5 años, sus padres ejecutaron una transferencia de escritura. La propiedad en 127 Maple Drive fue transferida de propiedad conjunta al nombre exclusivo de Jennifer Vance. ¿Qué? La palabra salió estrangulada. Por protección de responsabilidad, explicó Evelyn con calma. Su padre enfrentaba una posible demanda de un cliente insatisfecho en ese momento. Poner la casa a nombre de su madre la protegió de cualquier juicio legal contra su negocio. Es una estrategia común de planificación patrimonial. Nunca oí hablar de ninguna demanda. Se resolvió fuera de los tribunales, pero la transferencia de la escritura permaneció. Evelyn produjo otro documento, de aspecto oficial con un sello del condado. Esta es la escritura registrada de los registros de tierras del condado de Hartford, fechada hace 5 años. La propiedad, actualmente valorada en $680,000, pertenecía únicamente a su madre. El rostro de Patricia había adquirido un color extraño. Pero eso significa. No pudo terminar la frase. Significa, dijo Evelyn, mirándome, que su madre tenía plena autoridad para dejarla a quien quisiera. Y a ti te eligió, Adelaide. ¿La casa? Mi casa. La casa donde crecí, donde cuidé a mamá, la casa de la que Theodore me había echado como basura 2 días después del funeral, había sido mía todo el tiempo. No, Theodore negó con la cabeza. No, esto debe ser un error. Papá dijo. Siempre dijo. Tu padre creía lo que quería creer, dijo la abuela Dorothy, su voz tan afilada como un cristal roto. Jennifer le dijo que la transferencia de la escritura era temporal por la demanda. Nunca la transfirió de vuelta. Y él nunca lo comprobó. Miré fijamente la escritura, la firma de mi madre al final, pulcra y deliberada. Ella lo había planeado. Hace 5 años, ya había estado planeando. Además, continuó Evelyn como si acabara de detonar una bomba en medio de la sala. Está el asunto del fideicomiso irrevocable. ¿Qué? Theodore parecía haber sido golpeado. Hace 8 años, su madre estableció un fideicomiso irrevocable con Adelaide como única beneficiaria. Un fideicomiso irrevocable, una vez establecido, no puede modificarse ni disolverse sin el consentimiento del beneficiario. Existe completamente fuera del proceso de sucesión. Hace 8 años.
Theodore se volvió hacia la abuela Dorothy, su rostro contorsionándose. Usted le dio el dinero. Le di a mi hija dinero que era mío para dar, dijo Dorothy sin inmutarse. Lo que ella hizo con él era asunto suyo. El fideicomiso fue financiado con una donación de $450,000 de la señora Whitfall. Evelyn confirmó, su madre lo invirtió conservadoramente en fondos indexados durante los últimos 8 años. El valor actual, consultó sus notas, es de aproximadamente $340,000. Patricia emitió un sonido como si la hubieran golpeado. 1.3 millones. Mi madre, que usaba un reloj Timex y cultivaba sus propias verduras y nunca compraba nada que no necesitara, me había construido silenciosamente una fortuna mientras yo pensaba que apenas me las arreglaba. Esto es fraude, tartamudeó Theodore. Esto es. Papá no sabía esto. Nunca lo habría permitido. El conocimiento de su padre es irrelevante, señor Vance, dijo Evelyn, su tono todavía perfectamente nivelado. El fideicomiso fue establecido legalmente con fondos que nunca fueron suyos. Él no tenía reclamo sobre él, y usted tampoco, señor Vance. La unidad USB yacía sobre la mesa, 34 minutos de la voz de mi madre explicando por qué había hecho lo que hizo. 34 minutos que vería más tarde, sola, cuando pudiera soportar escucharla hablar de nuevo. Hay un activo final, dijo Evelyn. Theodore parecía que iba a vomitar. El agarre de Patricia en su brazo se había vuelto blanco como los nudillos. Su madre tenía una póliza de seguro de vida con Northwestern Mutual por valor de $550,000. El beneficiario designado era. Hizo una pausa. Adelaide Lynn Vance, únicamente. Pero yo soy su. La voz de Theodore se quebró. Soy su sobrino. Soy familia. No puede simplemente. No puede simplemente dejarme sin nada. No le dejó nada, señor Vance. Evelyn sacó una página final. El testamento de su madre especifica que usted recibirá sus efectos personales, álbumes de fotos, su colección de joyas y una carta que ella escribió específicamente para usted. ¿Una carta? La risa de Theodore fue hueca, rota. Ella le deja millones a Adelaide, y yo recibo una carta. La colección de joyas tiene algunas piezas significativas, Evelyn ofreció. No quiero sus joyas. Theodore golpeó la mesa con la palma de la mano. Patricia dio un respingo. Quiero lo que me prometieron. Quiero lo que me gané. Quiero lo que tú ganaste. Las palabras salieron de mí antes de que pudiera detenerlas. Tranquilas, pero llenaron la habitación. Todos me miraron. Visitaste a mamá 3 veces en 2 años, Theodore, dije. 3 veces. Me dijiste que no era más que una carga mientras yo le sostenía la mano durante la quimioterapia. ¿Qué ganaste exactamente? Me miró fijamente. Yo le devolví la mirada. Por primera vez en mi vida, no desvié la mirada primero. Discutamos las cifras totales, dijo Evelyn, y pude escuchar la más leve satisfacción en su tono profesional. Evelyn organizó sus papeles con un cuidado deliberado. Pasando a Adelaide Lynn Vance de la herencia de su madre, la propiedad en 127 Maple Drive valorada en $680,000. El fideicomiso irrevocable valorado en $1,340,000. Los ingresos del seguro de vida $550,000. Adicionalmente, de la herencia de su padre, el 40% de los activos líquidos, aproximadamente $38,000. Levantó la vista. Total aproximado, $2,608,000. El número flotó en el aire, $2,60 millones. Mi madre, que nunca se había quejado, que había atendido su jardín y preparado cenas de domingo y soportado silenciosamente 35 años de ser desestimada, me había dejado casi $3 millones. Theodore no se desmayó. Hizo algo peor. Se rompió. ¿Saben lo que he perdido? Su voz se elevó, quebrándose. ¿Tienen alguna idea? Invertí todo. Todo en Calvel Properties porque Harrison me dijo que era mío. El legado era mío.
El nombre era mío. Se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. Se suponía que te casarías y desaparecerías. Se giró hacia mí y había algo desesperado y feo en su rostro. Eso es lo que dijo Harrison. Eso es lo que me prometió. Ibas a encontrar algún marido y tomar su nombre y te daríamos una boda agradable y eso sería todo. Ese era el plan. ¿Te prometió la vida de otra persona?, pregunté en voz baja. Estoy perdiendo mi casa, mi matrimonio, todo lo que construí. Sus manos temblaban. Necesito este dinero, Adelaide. ¿No lo entiendes? Lo necesito. Señor Vance, dijo Evelyn, su situación financiera no es motivo para impugnar un testamento válido. No estoy impugnando. Estoy. Se dejó caer pesadamente en su silla, la cabeza entre las manos. Soy el hijo. Llevo el nombre Vance. Eso tiene que significar algo. Y ahí estaba, la cosa en la que había construido toda su identidad, el nombre. La voz de la abuela Dorothy cortó la sala como hielo. Teodore, ¿sabes cuándo te conocí por primera vez? Miró hacia arriba, confundido por el cambio de tema. Me conociste cuando era pequeña. Te conocí cuando tenías 3 años en la boda de Harrison y Jennifer. Fuiste el portador del anillo. Sí. Así que le pregunté a la madre de Harrison, tu madre, ¿en qué hospital naciste? Dijo Hartford General. Los ojos de Dorothy eran duros. Pedí ver fotos de bebé. Dijo que se perdieron en una mudanza. Todos estaban congelados mirando. Durante 49 años, continuó Dorothy, me he preguntado por qué una madre no tendría fotos de bebé de su hijo menor. El aire en la sala cambió. Abuela, dije suavemente. ¿Qué está diciendo? Dorothy se volvió hacia Evelyn. ¿Podría por favor recuperar los documentos que le di el mes pasado, los del investigador privado? Evelyn sacó un sobresellado. La señora Whitfield contrató a un investigador privado hace 6 meses, explicó después del diagnóstico de Jennifer. Quería entender la situación familiar completa antes de finalizar los planes patrimoniales. Usted me investigó. Teodore se puso de pie de nuevo. Usted no tenía derecho. Tenía todo el derecho de proteger los deseos de mi hija, dijo Dorothy. ¿Y lo que encontré? Evelyn, por favor lee el resumen. Esto era la cosa que mi madre había insinuado en su carta, los registros del hospital. Evelyn abrió el sobre y sacó una sola página. Según los registros del hospital de Hartford General leyó, ¿no? Theodore Morrison nació en 1973. Sin embargo, Margaret Morrison dio a luz a un Theodore Morrison el 15 de junio de 1973. Produjo un certificado de nacimiento. Margaret Morrison era la secretaria del padre de Harrison. Dio al bebé en adopción. Los padres adoptivos, Robert y Eleanor Vance, los padres de Harrison. Lo criaron como hermano de Harrison, pero usted no está emparentado por sangre con la familia Vance. Las palabras parecieron hacer eco. No emparentado por sangre. No un Vance. No, la voz de Theodore era apenas un susurro. No, eso no es. No lo sabía. Lo juro, no lo sabía. Patricia se puso de pie. Me dijiste que eras el heredero Vance. Me dijiste que el nombre, el legado. Todo era tuyo por sangre. Yo pensé. Theodore miró entre todas nosotras, desesperado. Mis padres nunca me lo dijeron. Harrison nunca lo supo. ¿Cómo podría Harrison? Dorothy confirmó, Harrison no lo sabía. Pero Jennifer se enteró hace 3 años cuando estaba ayudando a vaciar la herencia de tu madre después de que ella muriera. Encontró los papeles de adopción en una caja de seguridad. Mamá lo sabía. Miré a la abuela. ¿Por qué no se lo dijo? Porque sabía que lo destrozaría, dijo Dorothy. No era cruel, Adelaide. Simplemente no iba a dejar que su reclamo falso te destruyera a ti. Theodore se hundió de nuevo en su silla. Todo lo que había construido su vida sobre el colapso a su alrededor. El nombre Vance, dijo para sí mismo. Todo lo que pensé que era. Todo es.
Es lo que te dieron, dijo Dorothy, no sin amabilidad. Fuiste elegido, Theodore. Adoptado en una familia que te quería. Eso debería haber sido suficiente. Patricia agarró su bolso. Tengo que irme. Patricia. Theodore extendió la mano hacia ella. No. Ella dio un paso atrás. Me dijiste que estábamos invirtiendo en el legado familiar. Me dijiste que la herencia estaba garantizada. Renuncié a mi carrera porque dijiste que estaríamos seguros. Su voz se rompió. Me casé con una mentira. Salió. La puerta se cerró tras ella con un suave clic que pareció más fuerte que un portazo. Theodore se sentó solo en la mesa. Todo lo que había construido su vida sobre el colapso a su alrededor. Y yo no sentí nada. No satisfacción. No vindicación. Solo una especie de tristeza hueca por un hombre que había estado tan desesperado por importar que había hecho que todos los demás se sintieran como si no lo hicieran. Adelaide, su voz era un susurro. Sé que no lo merezco, pero por favor, todavía somos familia. Ayúdame. Todos me miraron. Este era el momento, la elección. Pensé en la carta de mi madre, en la misericordia y la justicia, en la diferencia entre las dos. No voy a dejar que te quedes sin casa, dije en voz baja. La esperanza parpadeó en sus ojos. Pero tampoco voy a sacarte de las malas decisiones que tomaste mientras me tratabas como si yo fuera inútil. La esperanza murió. Puedes alquilar una habitación, continué. Puedes empezar de nuevo como yo he tenido que empezar de nuevo cada vez que esta familia decidió que no era suficiente. Pero cualquier relación entre nosotros. Hice una pausa. Eso va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Y honestamente, no sé si alguna vez llegaremos allí. Me levanté, recogí mi bolso. Mamá también te dejó una carta, ¿no? Evelyn. Sí, señor Vance. ¿Le gustaría que la leyera? Theodore asintió. No podía hablar. Evelyn abrió otro sobre. Querido Theodore. Sé que estás enojado, pero quiero que entiendas. Harrison te crió para creer que merecías todo. Yo le estoy dejando a Adelaide lo que merece. No porque te odie, sino porque la amo. Fuiste adoptado en el amor. Theodore, fuiste elegido, pero en algún lugar olvidaste que ser elegido era un regalo, no un derecho adquirido. Espero que algún día lo recuerdes. Jennifer. Caminé hacia la puerta. La abuela me siguió. Detrás de nosotras, Theodore estaba sentado solo en la mesa de caoba. Patricia se había ido, su identidad hecha añicos, sosteniendo una carta de una mujer que lo había visto más claramente de lo que él se había visto a sí mismo. En la puerta, me di la vuelta. Mamá te amaba, dije. Pero me amaba lo suficiente como para protegerme de ti. Esa es la diferencia. Afuera, el sol de la tarde brillaba, demasiado brillante para la conversación que acabábamos de tener. La abuela entrelazó su brazo con el mío. Fuiste misericordiosa, dijo. No me siento misericordiosa. Me siento vacía. Vacía es normal después de una guerra, querida. Has estado luchando durante 28 años. Tu cuerpo no sabe qué hacer con la paz todavía. Caminamos hacia el coche en silencio. Yo era millonaria. Era dueña de una casa. Tenía suficiente dinero para no preocuparme nunca más. Y todo lo que podía pensar era en mi madre reuniéndose con Evelyn cada mes durante 8 años, construyendo este futuro ladrillo a ladrillo, sabiendo que no estaría allí para verlo. Abuela, dije cuando llegamos al coche. ¿Ella sabía sobre el accidente? Nadie puede saber algo así. Pero se preparó como si lo supiera. Dorothy guardó silencio por un largo momento. Tu madre se preparó porque te amaba. Finalmente dijo que lo habría hecho si hubiera vivido un día más o 30 años más. Porque el amor no se trata de estar allí. Se trata de asegurarse de que las personas que amas estén seguras incluso cuando tú no puedas estarlo. Sacó una caja de terciopelo de su bolso. Quería que tuvieras esto. Después de la lectura, adentro estaba el anillo de zafiro, el que la abuela había usado toda mi vida.
No puedo. Era mío, dijo Dorothy. Se lo di a Jennifer el día de su boda. Ella me lo devolvió cuando supo que se estaba muriendo para que yo pudiera dártelo en el momento adecuado. Me lo deslizó en el dedo. Encaje perfecto. Ahora, dijo la abuela, vámonos a casa. Tienes muchas decisiones que tomar. Pero hoy solo respira. Miré hacia atrás a esta casa de arenisca, a Harrison y Cole, al lugar donde mi vida había cambiado en el espacio de una hora, y pensé, gracias, mamá. Gracias por verme. Gracias por salvarme. Gracias por amarme lo suficiente como para hacer lo que no pudiste hacer por ti misma. El zafiro capturó la luz, azul profundo como la libertad. Como el cielo, como la posibilidad, como la lavanda en plena floración. Lo primero que hice con mi herencia fue nada. Durante 3 días después de la lectura del testamento, fui a trabajar. Me puse mis scrubs. Conduje a Maplewood Senior Living y cuidé de mis pacientes como si el mundo no se hubiera puesto patas arriba. La señora Rosa necesitaba sus medicamentos. El señor Chin necesitaba ayuda con su terapia física. Los Harris en la habitación 304 necesitaban a alguien que escuchara mientras hablaban de la boda de su nieto. Me necesitaban para ser normal, así que lo fui. Eres diferente, dijo la señora Rosa al tercer día. La estaba ayudando a subir a su silla de ruedas para el almuerzo. Y me estaba mirando con esos ojos agudos que veían todo. ¿Diferente? ¿Cómo? Más ligera, como si hubieras bajado algo pesado que habías estado cargando por mucho tiempo. Ajusté su manta, sin mirarla a los ojos. Tus padres fallecieron recientemente. Lo sé, Mia. Lo siento. Ella tocó mi mano. Pero eso no es lo que quiero decir. Pareces más libre de alguna manera. La palabra me golpeó más fuerte de lo que debería. Libre. ¿Era esto lo que sentía? ¿Esta extraña ligereza que me sorprendía constantemente? Tu mamá, continuó la señora Rosa, venía de visita a veces. ¿Lo sabías? El año pasado, durante tus descansos para almorzar, se sentaba en el patio, te observaba a través de la ventana, trabajando con los pacientes. Un día, yo estaba allí afuera y le pregunté por qué no venía simplemente a saludar. Mi garganta se tensó. La señora Rosa sonrió. Dijo, no quiero interrumpir. Solo quiero verla siendo brillante. ¿Ves? Esa es exactamente la palabra que usó. Brillante. Me disculpé y fui al hueco de la escalera. El mismo hueco donde había recibido la llamada sobre la muerte de mis padres. Los mismos escalones de concreto donde me había sentado y no podía respirar. Ahora me senté allí de nuevo y lloré. Pero no por el duelo esta vez, sino por la comprensión. Mi madre me había visto. Realmente me había visto. Y pensaba que yo era brillante. 2 semanas después de la lectura del testamento, estaba parada frente al 127 Maple Drive con Diane a mi lado. La casa se veía igual, estilo colonial, 4 dormitorios, blanca con contraventanas negras. El césped necesitaba ser cortado. Theodore claramente había dejado de mantenerlo antes de irse. A través del patio lateral, pude ver el jardín de lavanda de mi madre. La mayoría de las plantas estaban muertas o inactivas. Pero allí, en la esquina donde la cerca bloqueaba lo peor del viento invernal, un nuevo crecimiento estaba brotando. Brotes verde morados, tercos y vivos. No tienes que entrar si no estás lista, dijo Diane. Lo sé, pero necesito verlo. Necesito entender lo que me dejó. Mi llave funcionó ahora. Había cambiado las cerraduras el día después de la lectura del testamento, y había algo profundamente satisfactorio en girar esa llave y escuchar el clic. Adentro, la casa estaba en silencio, vacía de una manera que no tenía nada que ver con los muebles y todo que ver con la ausencia. Theodore se había llevado sus cosas y se había ido. La casa estaba limpia, ya sea por algún remanente de vergüenza o porque tenía demasiada prisa para destrozarla. Las pertenencias de mi madre todavía estaban aquí. Sus gafas de lectura sobre la mesita de noche. Su bata colgada en el armario.
Las tarjetas de recetas en el cajón de la cocina, cada una manchada y anotada con su letra. Caminé lentamente por las habitaciones recordando. La sala de estar donde papá veía fútbol y me ignoraba. La cocina donde mamá me enseñó a hacer su lasaña. Mi dormitorio de la infancia todavía pintado del color lavanda que ella había elegido cuando yo tenía 6 años. Tu mamá eligió ese color, me había dicho entonces. Es para protección, para nuevos comienzos, para mi chica valiente. Había pensado que simplemente quería decir que era bonito. En su dormitorio, encontré un álbum de fotos en la mesita de noche. Pequeño, encuadernado en cuero. No recordaba haberlo visto antes. Dentro, fotografías de mí desde la infancia hasta la edad adulta, primeros pasos, primer día de escuela, graduación de secundaria, graduación de enfermería, cada hito que ella había presenciado. En la primera página con su cuidadosa caligrafía, para mi chica más valiente. Página por página, mi vida en fotos y debajo de cada foto una leyenda. Adelaide, 3 años, primera vez ayudando en el jardín. Cortó la banda durante una semana seguida. 8 años, perdió su primer diente. Harrison lo olvidó. Yo lo hice especial. 16 años, examen de química 98%. Ella no se lo dijo a su padre. Yo lo enmarqué de todos modos. 22 años, graduación de enfermería. Harrison no vino. Dijo que tenía una reunión. Tomé 200 fotos porque sabía que algún día querría recordar que alguien estaba orgulloso de ella. Yo estaba tan orgullosa. Sentí que mi corazón estallaría. Me senté en el borde de su cama y leí cada leyenda, cada pequeño momento que había documentado. Cada vez que había estado orgullosa de mí, incluso cuando nadie más estaba prestando atención. Diane me encontró allí 20 minutos después, el álbum en mi regazo, lágrimas corriendo por mi rostro. Oye, dijo suavemente, sentándose a mi lado. ¿Estás bien? Ella me vio, dije. Toda mi vida me vio. Y no lo sabía. Pensé que estaba sola en esta familia, pero no lo estaba. Ella estuvo allí. Ella siempre estuvo allí. Diane me rodeó con el brazo. ¿Qué vas a hacer con este lugar? Miré a mi alrededor en el dormitorio, las paredes lavanda, la ventana con vistas al jardín. No puedo vivir aquí, dije. No todavía. Hay demasiados fantasmas, demasiados recuerdos de sentirme pequeña. ¿Entonces lo vendes? No puedo venderlo tampoco. Es su amor, Diane. Es su amor convertido en paredes y ventanas y ese maldito jardín de lavanda que atendió todos los días. Entonces, ¿qué? Pensé en ello. En lo que mi madre habría querido, en lo que honraría lo que ella construyó. Lo alquilo, dije lentamente. A alguien que lo necesite, alguien que aprecie, alguien que cuide el jardín. ¿Estás segura? No, pero creo que es lo correcto. Bajamos juntas. En la cocina, había una nota en el mostrador. Caligrafía de Theodore. Adelaide, lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo estoy. Ted doblaba la nota y me la guardé en el bolsillo. Lo siento, no era suficiente, pero era un comienzo. La llamada llegó un martes por la noche, 6 semanas después de la lectura del testamento. Estaba en mi nuevo apartamento, un dormitorio que había alquilado con Diane cerca del hospital. Pequeño pero luminoso, con un balcón donde había comenzado a cultivar lavanda en macetas. Las plantas eran diminutas, apenas brotes, pero estaban creciendo. El nombre de Theodore en mi teléfono todavía me apretaba el estómago. Hola, Adelaide. Su voz era diferente, más pequeña de alguna manera. Sé que dijiste que necesitabas tiempo, pero esperaba. ¿Podríamos reunirnos? ¿Solo un café, solo para hablar? Casi dije que no. Casi cuelgo. Pero recordé la carta final de mi madre. Fuiste adoptado en el amor, Theodore. Fuiste elegido. ¿Dónde? Pregunté. Donde tú quieras. Tu elección. Nos reunimos en una cafetería en West Hartford. Terreno neutral, público, fácil de dejar si necesitaba irme.
Theodore ya estaba allí cuando llegué. Se veía diferente. El traje Hugo Boss había desaparecido, reemplazado por una camisa sencilla y pantalones caqui. Sin Rolex. Su cabello estaba más gris de lo que recordaba. O tal vez nunca había mirado de cerca antes. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Lo sé. No estoy aquí para pedir. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. Estoy aquí para disculparme. No porque quiera algo, sino porque necesito decirlo. Esperé. Pasé 52 años creyendo que me debían cosas por un nombre que ni siquiera era mío, dijo. Traté como si fueras nada porque Harrison me trató como si fuera todo. Y nunca lo cuestioné. Nunca pensé en lo que eso significaba para ti. Su voz se quebró. Perdí mi casa, mi matrimonio, mi negocio. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Me lo merecía. Me gané todo esto. Sí, dije en voz baja. ¿Lo hiciste? Levantó la vista, sorprendido por mi honestidad. No necesitas consuelo, Theodore. Necesitas verdad. Y la verdad es que fuiste cruel conmigo. Me hiciste sentir inútil durante 28 años. Me echaste de mi propia casa antes de que mis padres estuvieran fríos en la tierra. Respiré hondo. La encontré, dijo abruptamente. A mi madre biológica, Margaret Morrison. Tiene 75 años. Vive en Boston. Almorzamos la semana pasada. No había esperado eso. ¿Cómo fue? Lloró cuando me vio. Su sonrisa era amarga. Dijo que me dio en adopción porque pensó que los Vance me darían una vida mejor. Pensó que me darían todo. Y lo hicieron, dijo, simplemente no lo que importaba. No estuvo de acuerdo. No lo que importaba. Nos sentamos en silencio por un momento. La cafetería zumbaba con conversación a nuestro alrededor. Personas normales teniendo días normales. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Conseguí un trabajo vendiendo en una empresa de bienes raíces en Bridgeport. No mi empresa, la de otra persona. Empiezo desde abajo. Me miró. Tengo 52 años y estoy empezando de nuevo como si tuviera 25. Debe ser duro. Es aleccionador. Hizo una pausa. Adelaide, sé que no merezco tu ayuda. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que Jennifer tenía razón. Fui elegido. Olvidé que era un regalo. Pensé en mi madre, en 8 años de planificación, en su carta final diciéndole a Theodore que había sido amado. No te daré dinero, dije. Pero si quieres tomar café una vez al mes solo para hablar, estoy dispuesta a intentarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque mi madre me enseñó que el amor no se trata de lo que la gente merece. Se trata de quien eliges ser. No sé si puedo ser mejor. Entonces no seas mejor. Solo sé honesto. Eso es todo lo que pido. Terminamos nuestro café, planeamos reunirnos de nuevo en 4 semanas. No fue perdón. No todavía. Quizás nunca. Pero fue misericordia. Y la misericordia, estaba aprendiendo, era su propia clase de fuerza. 3 meses después de la lectura del testamento, me reuní con una asesora financiera llamada Rebecca Chin. Evelyn me la había recomendado, una mujer con 20 años de experiencia, y lo que es más importante, 0 interés en enriquecerse con mi inexperiencia. Esto es lo que recomiendo, dijo Rebecca, deslizando un documento sobre su escritorio. Mantenemos el fideicomiso invertido. Solo retira lo que necesites para los gastos de manutención. El seguro de vida va a una cuenta de ahorros de alto rendimiento para emergencias y oportunidades. L. Levantó la vista hacia mí. ¿Seguir trabajando? Había esperado que sugiriera que me retirara, viajara, hiciera algo extravagante. ¿Amas tu trabajo? No. Sí. Entonces el dinero no debería cambiar quién eres, Adelaide. Debería darte opciones, no un escape de ti misma. Así que eso fue lo que hice. Pagué mis préstamos estudiantiles.
6 años de deuda desaparecieron en una sola transacción. El alivio fue físico, como si alguien hubiera levantado un peso de mi pecho al que me había acostumbrado tanto que había olvidado que estaba allí. Mantuve mi puesto en Maplewood, cambié al turno de día porque ya no necesitaba el diferencial nocturno. Me tomé una semana libre solo para respirar, para procesar, para entender que mi vida había cambiado fundamentalmente. Y entonces tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Me inscribí en un programa de enfermera practicante. Era algo que había querido durante años, la oportunidad de diagnosticar, de tratar, de ayudar a los pacientes de una manera más profunda. Pero el programa era caro, y entre mis antiguos préstamos estudiantiles y los ahorros apenas suficientes, siempre había parecido imposible. Ahora no lo era. Usé dinero del fideicomiso, siguiendo el plan cuidadoso de Rebecca. Suficiente para la matrícula y los libros, con el resto aún creciendo silenciosamente en el fondo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Diane cuando se lo dije. Literalmente podrías hacer cualquier cosa. Viajar por el mundo, comprar una casa, no volver a trabajar nunca. Estuve de acuerdo. Pero eso no es libertad, Diane. Es solo vacío con dinero. Quiero construir algo. Quiero usar lo que mamá me dio para convertirme más en quien ya soy. Ella me abrazó. Ella estaría orgullosa. Eso espero. 6 meses después de la lectura del testamento, recibí una llamada de Evelyn Cole. Adelaide, ¿tienes tiempo para pasar por la oficina? Hay algo que necesitamos discutir. Había estado esperando esto. La carta final, la que mi madre había marcado para más tarde. La oficina de Evelyn se veía igual. Luz de la tarde a través de altos ventanales, libros de leyes alineados en las paredes, el leve olor a papel viejo y abrillantador de muebles. Me entregó un sobre, papel de carta color crema, la caligrafía de mi madre. Ella especificó que debía darte esto después de 6 meses, dijo Evelyn. Quería que tuvieras tiempo para procesar todo lo demás primero. Lo abrí con manos temblorosas. Mi queridísima Adelaide. Si estás leyendo esto, han pasado 6 meses. Has tenido tiempo para llorar, para entender, para adaptarte. Quiero decirte algo que no pude decir mientras vivía. Estaba equivocada al quedarme con tu padre tanto tiempo. Equivocada al dejar que te desestimara. Equivocada al esperar tanto para protegerte. Pero tenía razón en una cosa. No necesitabas que yo te hiciera fuerte. Siempre fuiste fuerte. Solo necesitaba darte las herramientas para verlo. Esto es lo que espero para ti. Espero que me perdones por no irme antes. Espero que perdones a Theodore por no saber comportarse mejor. Espero que te perdones a ti misma por creer alguna vez que no eras suficiente. Y sobre todo, espero que uses tu libertad no para castigar a nadie, sino para construir la vida que yo no pude. El amor no es dinero, querida. Pero el dinero puede comprarte tiempo, seguridad y elección. Úsalo sabiamente. La lavanda en nuestro jardín, la planté el día que naciste. Lavanda para protección, para paz, para nuevos comienzos. Ahora ve y planta tu propio jardín. Te amo más que toda la lavanda en todos los jardines de todo el mundo, por siempre. Mamá. PD, hay una cosa más. Una caja de seguridad en el Hartford Trust Bank. La llave está con Evelyn. Dentro hay algo sobre lo que quiero que decidas. Miré a Evelyn. Ella ya me estaba ofreciendo una llave pequeña. La caja de seguridad en Hartford Trust Bank era pequeña, anodina. El oficial del banco nos condujo a la bóveda, nos dejó solos. Dentro de la caja, $50,000 en efectivo, ordenadamente atados, y una nota para Theodore, si decides que se lo ha ganado. O para alguien más que necesite una segunda oportunidad. Tu elección, Adelaide. Tú decides quién merece gracia. Me quedé mirando el dinero. $50,000. Suficiente para salvar a Theodore de sus peores deudas. Suficiente para darle un verdadero nuevo comienzo. Pero mi madre no se lo había dejado a él. Me lo había dejado a mí para decidir. ¿Qué estás pensando?, preguntó Evelyn.
Estoy pensando que mi madre me estaba poniendo a prueba una última vez. ¿Poniéndote a prueba cómo? Para ver si aprendí la diferencia entre justicia y venganza, entre misericordia y permitir. Toqué la nota. Sabía que estaría enojada. Sabía que tenía todo el derecho de dejar que Theodore se ahogara en las consecuencias de sus decisiones. Y ella quería que yo eligiera de todos modos. Pensé en Theodore en la cafetería comenzando de nuevo a los 52. En Margaret Morrison renunciando a su bebé esperando una vida mejor. En el nombre Vance que había envenenado a un hombre que nunca supo que en realidad no era suyo. No le voy a dar el efectivo, dije. Evelyn asintió, sin sorprenderse. Pero voy a invertirlo en un fideicomiso para él. No puede tocar el capital, pero puede usar el ingreso mensual, tal vez $2,000 al mes. Suficiente para ayudarlo a reconstruir, pero no tanto como para recaer en viejos patrones. Eso es generoso. Es estratégico, corregí. Si le doy efectivo, lo gastará tratando de ser quien era. Si le doy un ingreso constante, tiene que construir algo nuevo. Y si no lo hace, el dinero vuelve a mí y va a algo útil. Cerré la caja de seguridad. De cualquier manera, lo intenté. Eso era todo lo que mamá quería, que yo lo intentara. De vuelta en la oficina de Evelyn, firmé los papeles estableciendo el fideicomiso para Theodore. Luego tomé una decisión más. La casa, dije, he decidido qué hacer con ella. O quiere venderla, pero no en el mercado abierto. Había estado pensando en esto durante semanas. Quiero vendérsela a un comprador específico, una madre soltera, una enfermera en otro hospital. Tiene 2 hijas, de 6 y 9 años. Ha estado tratando de salir de una mala situación de alquiler durante años. ¿Quiere vendérsela al precio de mercado? Quiero vendérsela exactamente a lo que puede pagar, sea cual sea ese número. Evelyn sonrió. Su madre lo aprobaría. Lo sé. Y hay una cosa más. Respiré hondo. Quiero empezar una fundación. La Fundación Jennifer Vance para hijas sin defensores. Asistencia legal para mujeres en disputas patrimoniales. Becas de enfermería para mujeres en familias patriarcales. Todo por lo que mi madre tuvo que luchar sola, quiero que otras mujeres tengan ayuda con eso. Eso es ambicioso. Tengo el dinero. Tengo la razón. Y tengo tiempo. La miré a los ojos. ¿Me ayudarás? Sería un honor. Un año después de la lectura del testamento, me paré en el patio trasero del 127 Maple Drive y vi a 2 niñas pequeñas atendiendo el jardín de lavanda de mi madre. La casa tenía una nueva familia ahora, María González y sus hijas, Emma y Sofía. Se habían mudado hace 3 meses, y la casa ya se sentía diferente, vivida, amada, llena del tipo de caos que viene con los niños y la esperanza. El jardín de lavanda era enorme ahora. Lo que habían sido tallos moribundos eran ahora flores moradas completas. Las niñas lo habían tomado con entusiasmo, aprendiendo los nombres de cada variedad, entendiendo cuáles necesitaban más agua, cuáles preferían la sombra. Señorita Adelaide Emma, la menor, corrió hacia mí. Mire, la hidrocot está floreciendo. Me arrodillé a su nivel. Es hermosa. Están cuidándolo muy bien. Mamá dice que su mamá plantó este jardín cuando usted nació. ¿Lo hizo? ¿Por qué lavanda? Toqué una de las flores moradas, liberando su aroma en el aire. Me dijo una vez que la lavanda significa nuevos comienzos. Quería que supiera que incluso cuando las cosas son difíciles, siempre hay algo hermoso creciendo debajo. Sofía, la hermana mayor, se unió a nosotras. La extraña todos los días. Pero también la siento en todas partes en este jardín, en las decisiones que tomo, en la amabilidad que intento mostrar. María llamó desde la casa. Chicas, cena. Adelaide, te quedarás, ¿verdad? Me encantaría. Mientras caminábamos hacia la casa, vi un coche deteniéndose. El coche de Theodore. Un Honda Civic ahora, no el BMW. Salió sosteniendo un sobre. No sabía que estarías aquí, dijo torpemente. ¿Cheque mensual?, pregunté, asintiendo con la cabeza hacia el sobre.
Sí, $500 para el fideicomiso. Quería dejarlo en persona. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Lento, pero bien. Estoy aprendiendo humildad. Sonrió, y parecía genuino. Es sorprendentemente educativo. Llegó otro coche. El Honda Odyssey de Diane. Había traído postre como había prometido, y luego un Lincoln Town Car. La abuela Dorothy siendo ayudada a salir por su nuevo amigo de Maplewood, donde ahora vivía en cuidados asistidos. Familia, no la familia en la que nací, sino la que construí. Cenamos juntos. La deliciosa arroz con pollo de María. El pastel de chocolate de Diane. Las historias de la abuela sobre mi madre cuando era joven. Las chicas hicieron preguntas. Theodore estaba callado pero presente. Y por primera vez en mi vida, me sentí completa, completamente entera. La Fundación Jennifer Vance abrió sus puertas en lo que hubiera sido el cumpleaños número 58 de mi madre. La oficina era pequeña, una casa de arenisca renovada en Hartford, no muy lejos del bufete de Evelyn. Pero era nuestra. En 2 años, habíamos ayudado a 127 mujeres a navegar disputas patrimoniales. Habíamos brindado asistencia legal, planificación financiera y apoyo emocional. Habíamos financiado 19 becas de enfermería. Habíamos conectado hijas con recursos que sus madres nunca tuvieron. Me había graduado de mi programa de enfermera practicante. Trabajaba 3 días a la semana en Maplewood, 2 días en la fundación. El equilibrio se sentía correcto. Diane se había mudado permanentemente. Habíamos comprado una casa juntas. Nada elegante, solo 3 dormitorios con un patio lo suficientemente grande para un jardín de lavanda adecuado. Theodore y yo tomábamos café una vez al mes como un reloj. Había conocido a la familia de su madre biológica. Estaba reconstruyendo lentamente. No éramos cercanos, pero éramos honestos. Era suficiente. La abuela Dorothy tenía ahora 83 años, tan aguda como siempre, viviendo en Maplewood y aterrorizando a los otros residentes con su ingenio. Había escrito una memoria llamada Criando a una guerrera, como Jennifer Vance salvó a su hija. Estaba en fase de edición. Patricia se había mudado a California. Escuché que había comenzado un blog sobre cómo recuperarse de la manipulación financiera. Bien por ella. ¿Y yo? Estaba parada en la oficina principal de la fundación, mirando la pared de fotos, mujeres a las que habíamos ayudado. Historias de hijas que habían sido desestimadas, pasadas por alto, a las que se les había dicho que no importaban. Hasta que alguien les demostró que sí importaban. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Emma, la menor del 127 Maple Drive. Señorita Adelaide, el jardín está increíble este año. ¿Puede venir a verlo mañana? Envié un mensaje de texto de vuelta. Estaré allí. La puerta se abrió detrás de mí. Una mujer de unos 30 y tantos años, nerviosa, aferrándose a una carpeta. Hola, dijo. Soy Sara. Llamé por. Mi padre acaba de morir y mi hermano dice que no tengo derecho a nada porque soy adoptada y no sé qué hacer y alguien me dijo que usted tal vez podría ayudarme. Gesticulé hacia una silla. Siéntese. Cuéntemelo todo. ¿Lo hizo? Tomó 1 hora. Cuando terminó, pude verme en su historia. El desprecio, el miedo, la creencia de que tal vez realmente no merecía nada. Sara, dije suavemente, vas a estar bien. Te ayudaremos. Y quiero que sepas algo. Tu valor no está determinado por un testamento o un nombre o quien decidió a alguien más que era más importante. Ya eres suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo lo sabe? Porque alguien me dijo lo mismo una vez, y voy a seguir pasándolo hasta que cada hija sepa que vale la pena protegerla. Esa tarde, conduje al jardín conmemorativo de Hartford. Era primavera, 2 años y 1 mes desde que murieron mis padres. El roble sobre sus tumbas estaba brotando, nuevas hojas desenrollándose en el aire cálido. Llevé la banda de mi jardín, los tallos que había cultivado de esquejes de las plantas originales de mamá, morados, fragantes y vivos. Los coloqué sobre su tumba y luego me senté en la hierba.
Hola, mamá. Sé que te hablo cada semana, pero hoy se sintió importante. Un pájaro cantó en algún lugar del cementerio. La fundación está prosperando. Estamos ayudando a la gente, gente real con historias reales como la mía, como la nuestra. Rastré su nombre en la lápida. Finalmente habían instalado el marcador permanente. Jennifer Ellaner Vance, 1969 a 2025. Plantó jardines e hijas. La abuela había elegido la inscripción. Era perfecta. Perdoné a Teodore, no porque se lo mereciera, sino porque tú me enseñaste que la misericordia no se trata de merecer. Se trata de elegir ser mejor que el dolor que recibiste. El viento se levantó, trayendo el olor a lavanda. También te perdoné a ti, por quedarte tanto tiempo como lo hiciste, por no irte cuando querías. Entiendo ahora. Estabas haciendo lo que pensabas que era mejor, y te estabas preparando, siempre preparándote. Cerré los ojos. Pero lo más importante, mamá, me perdoné a mí misma por creer que no era suficiente. Por pensar que necesitaba ganarme el amor. Durante todos esos años, pensé que yo era el problema. Cuando abrí los ojos, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de púrpura y oro. Estoy construyendo mi propio jardín ahora, y es hermoso. Es todo lo que querías para mí. Libertad, elección, una vida donde no tengo que demostrar mi valor porque ya sé que lo tengo. Me puse de pie, sacudí la hierba de mis jeans. La gente me pregunta si estoy enojada por los 28 años que pasé diciéndome que no era lo suficientemente buena. Ya no estoy enojada porque esos años me enseñaron algo que tú sabías desde hace mucho tiempo. El valor no se da. No se hereda. No está determinado por el género o la sangre o el orden de nacimiento. Toqué la lavanda en su tumba. El valor es lo que construyes cuando nadie está mirando. Son las vigilias a las 2 de la madrugada en la cama, los turnos dobles, los momentos en que apareces cuando todos los demás se van. Es la preparación silenciosa, la planificación secreta, el amor que trabaja en las sombras para que alguien más pueda estar a la luz. El cementerio estaba vacío ahora, solo yo y las tumbas, y el recuerdo de una mujer que me había amado más que a la lavanda y a todas las cosas buenas. No me diste dinero, mamá. Me diste permiso para creer que siempre fui suficiente. Caminé hacia mi coche. En el espejo retrovisor, pude ver el cementerio desvaneciéndose en el crepúsculo, pero la lavanda en su tumba todavía captaba la última luz. Morada y brillante e imposible de ignorar. La Fundación Jennifer Vance ha ayudado a 127 hijas a escapar de los sistemas patriarcales de herencia en sus primeros 2 años. Cada hija merece un defensor. Cada mujer merece conocer su valor. Cada familia debería reconocer que el amor no se mide en género. Esta historia está dedicada a cada hija a la que se le dijo que no era suficiente. Eres. Siempre lo fuiste. Para recursos sobre planificación patrimonial y cómo protegerte legalmente, visite el sitio web de la Fundación. En memoria de todas las madres que prepararon jardines que sus hijas heredarían.